anuncio. Ahora disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos por TVSAT Cable, Cable Estelar HD, Global Cable, Comunicaciones, Cable Andino, Cable Perú, Intercable, Arequipa, Cable Red Latino. Sintonice PBO. Y ahora sí, voy a empezar con nuestro primer invitado. Le doy la más cordial bienvenida al abogado penalista Luis Alberto Pacheco, quien ya se encuentra conectado con nosotros. Tenemos muchos temas en esta materia que hablar. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo en el programa y a tus órdenes, estimada Carlos. Empecemos con Alejandro Toledo, a ver si nos podría dar una explicación de cuál es este procedimiento de extradición. Ahora ya que hemos dado esta noticia, qué es lo que se viene, cuáles son los escenarios posibles y los pasos también y las coordinaciones que ya están viendo entre ambos países para que efectivamente Alejandro Toledo ya pise territorio peruano. Bueno, es una noticia muy buena en realidad para el sistema de administración de justicia y también, por supuesto, para el sistema democrático y la vida política en el país, porque después de varios años, después de que se inició el procedimiento de extradición de Alejandro Toledo, que se encuentra en condición de reo, ¿no?, en este momento, para la justicia peruana, se había logrado ya alcanzar algunos resultados importantes a nivel de las primeras instancias del sistema de justicia norteamericano. Lógicamente el señor Toledo, ejerciendo la defensa que le garantiza el derecho público internacional, la ley de los Estados Unidos y también la ley peruana, había ejercido una serie de acciones legales tratando de dilatar al máximo el tiempo para evitar ser extraditado. Así es. En este, como dirían los italianos, corsi e ricorsi, en estas idas y venidas de apelaciones, impugnaciones y nulidades, finalmente el caso llegó ya hasta la máxima instancia norteamericana, que es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Así es, y es allí donde ya se ha dado la decisión definitiva. Claro, y esto puede ser en cuestión de horas, ¿verdad, doctor? Porque en verdad no hay una aproximación exacta, pero puede ser algunos días, depende de las coordinaciones también que ya se vienen entablando entre ambas naciones y lo que también podría significar. ¿Cómo sería cuando ya, a lo que me refiero es cuando ya está llegando a territorio peruano? ¿También estaría en la DIROES? O sea, va a compartir espacio también con el expresidente golpista Pedro Castillo Terrones y Alberto Fujimori. Tengo entendido que llegaría a ese punto. Bueno, lo primero que tiene que suceder es que los Estados Unidos tienen que notificar al Estado peruano respecto de esta decisión. Ese es un trámite que todavía va a tomar algunos días, dado que la Suprema Corte de Justicia comunicará a la Secretaría de Estado norteamericana, la que a su vez informará a la Cancillería peruana sobre la decisión y esta deberá remitir a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, que es un órgano de asesoría técnica de la Fiscalía de la Nación, para que se pueda establecer las coordinaciones necesarias para poder traer al señor Toledo. Entonces, esto puede demorar todavía algunos días dependiendo de la velocidad burocrática con la que avancen los trámites allá en los Estados Unidos. Pero tú tienes toda la razón al señalar que efectivamente en cuanto este señor llegue al Perú, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con Alberto Fujimori cuando fue extraditado de Chile. Va a tener que ser puesto tras las rejas, ¿no? En este caso, la única diferencia que tenemos con el antecedente Fujimori es que cuando llegó Fujimori no existía todavía ese espacio que ahora está ocupando, pero ahora sí existe, ¿no? Y parece ya un lugar condenado por los espíritus
para recluir a los expresidentes de la República, todos ellos lamentablemente involucrados en temas de corrupción, ¿no? Así que vamos a tener ahí de vecinos a perro, gato y pericote juntos. Sí, totalmente, usted lo ha dicho bien, prácticamente va a ser el recinto que va a albergar, que va a reunirlos, ¿no? En un espacio, en un terreno en común, donde lamentablemente estamos hablando de delitos fuertes, colusión agravada. A ver, si hablamos acerca de los casos que pesan también contra el expresidente Alejandro Toledo, recordemos pues el tramo 2, el tramo 3 también la carretera interoceánica y también el caso de Ecoteva, ¿no? O sea, hay cuestiones que se han ido investigando y sobre todo que tienen grandes fundamentos. Ahora, volviendo ya al tema de la extradición, me parece relevante, doctor, si me permite, pues dar a conocer también a toda la audiencia que nos está escuchando del por qué la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque se ha confirmado que existen elementos de prueba para despejar cualquier sospecha de persecución política contra el personaje que tenemos en pantalla, es decir, contra el ex presidente Alejandro Toledo, que era uno de los fundamentos precisamente utilizados por la defensa técnica de Alejandro Toledo. Sí, efectivamente, lo que había manifestado la defensa de Alejandro Toledo y fue la tesis principal era el hecho de que existía sobre él una persecución política disfrazada de una persecución judicial. Así es. Y que en consecuencia se le estaban haciendo imputaciones absolutamente falsas. Sí. El problema en este caso consiste en la cantidad abrumadora de pruebas que existen contra Alejandro Toledo, ya no solamente pruebas que provienen de las colaboraciones eficaces de su más cercano entorno. Hay que recordar que Joseph Maiman, su principal amigo, fue también al mismo tiempo su principal cuchillo delator, ¿no? Entre otros personajes más. Claro, Maiman ahora está muerto. Pero además de estas importantes declaraciones y los medios probatorios corroborados por la Fiscalía, existe las propias declaraciones de Alejandro Toledo a través de intervenciones telefónicas judicialmente aceptadas, ¿no? Hay que recordar ese tema de los 40 millones de dólares con el ajo incluido, ¿no? Así que entonces ya no hay escapatoria, pues no había forma de poder tratar de encubrir estos actos de corrupción bajo el supuesto montaje de una persecución judicial que disfrazaba una persecución política. Así es. Ahora, para terminar con el caso de Alejandro Toledo, simplemente voy a acotar, pues, los años, ¿no?, que pesan en su contra. A ver, 2 acusaciones fiscales, señores y señoras, en su contra, de 20 años y 6 meses de prisión y de 16 años y 8 meses de cárcel por los casos de la carretera interoceánica sur, tramo 2 y 3 y el caso de Ecoteva. Cierro el caso de Alejandro Toledo. Doctor, ¿qué le parece? Ahora vamos a pasar a otro expresidente. Y si me permites, sí, claro, en este caso, que es un concurso real de delitos, la legislación penal peruana prevé la sumatoria de los máximos de la pena, así que mínimamente a Alejandro Toledo le esperan 35 años de cárcel. Este señor ya no va a salir vivo definitivamente. Es una muy buena acotación esa, doctor, para terminar el caso de Alejandro Toledo. Pero ahora vamos a pasar al caso del expresidente, pues, Pedro Castillo. ¿Qué le parece? Porque ahora ya se ha formalizado la investigación preparatoria contra el expresidente y 2 exministros. A ver si también podría introducirnos estos casos, porque definitivamente hay que conocer bien el procedimiento, qué es lo que se viene. Ahora, prisión preventiva también por los casos de corrupción, de corrupción, porque ahora recordar también a nuestro auditorio que Pedro Castillo se encuentra embarradizo por el delito de rebelión. Sí, efectivamente. Hay que recordar que hasta poco antes de la ejecución del golpe de Estado, que no se llegó a consumar, pero que se dio, ¿no? Eso hay que dejarlo claramente establecido. Sobre Pedro Castillo ya recaían más de 47 investigaciones en 9 carpetas, ¿no? Así que la cantidad de medios probatorios también en este caso acumulados, la Fiscalía hablaba de más de 290 en conjunto,
pruebas que se habían acopiado, ¿no? Y que demostraban indicios razonables de la comisión de una serie de delitos de corrupción, cohecho, negociación incompatible, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros varios. Ha sido el principal detonante por el cual Pedro Castillo actuó como actuó, ¿no? Para tratar de evadir la acción de la justicia. Ahora bien, hay que recordar que hace ya algunos días atrás el Congreso de la República aprobó precisamente la acusación constitucional contra Pedro Castillo, la que fue remitida a la Fiscalía de la Nación, donde se estaba esperando precisamente esta decisión del Parlamento para poder seguir el cumplimiento estricto de lo que establece la Constitución Política y el Código Procesal Penal para casos de altos funcionarios del Estado, en este caso un expresidente de la República, con lo cual se podía formalizar ya investigación preparatoria, que es precisamente lo que en el antiguo régimen procesal se conocía con el nombre de la instrucción. Y en este caso, la Fiscalía, sin duda alguna, va a pedir que se dicte la medida de prisión preventiva, tratándose de la complejidad del caso y de los delitos que se están tratando. Sin duda alguna, estoy seguro que la Fiscalía va a pedir el máximo que prevé la ley, que son 36 meses. Y a eso quería llegar, doctor, simplemente para que pueda explicarnos, porque en estos momentos él tiene una prisión preventiva por el delito de rebelión, por lo que todo el mundo vio a través de sus pantallas, por este discurso a nivel nacional. Ahora, si es que se da ese escenario muy probable también de prisión preventiva por los casos de los delitos de corrupción, entonces ¿sería también una sumatoria o cómo sería? No. ¿Cuál es el camino ahí? No, en este caso son medidas cautelares, no se suman. De lo que se trata es que como medida cautelar, que es la prisión preventiva, el afán es evitar que se vaya a fugar o evadir la acción de la justicia. Claro. ¿Qué es lo que iba a hacer? Porque este señor estaba escapándose rumbo a México, ¿no es cierto? Sí, su familia está ahí. Entonces, la Fiscalía tiene que acelerar, tiene que pisar el acelerador para llevar a cabo el proceso de investigación preparatoria y llevar el caso a juicio y obtener una sentencia antes de que venza el periodo de la detención preventiva que se ha dictado. Uno, en el caso por el cual se encuentra detenido en este momento, que es por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión, ¿no? Sí. Y lo que vendrá ahora a continuación. Interesante eso, doctor. Ahora, el caso de los dos exministros también, bueno, sabemos muy bien de las relaciones, las declaraciones testimoniales, audios, incluso periodistas de investigación que han tenido acceso a expedientes, documentos, donde realmente Pedro Castillo y su entorno, ya sea familia, pero me refiero también a estos exministros como manos derechas de esta trama de corrupción, incluso de esta presunta organización criminal, ¿no? El futuro de estos dos exministros, ¿cómo ve usted? Se complejiza más, de pronto ahora son ciudadanos comunes y corrientes, y eso también, en definitiva, los pone en otra figura, ¿no? Ya tienen otra personalidad también. Bueno, definitivamente el panorama para ellos es absolutamente negro, pero ya ellos eran conscientes de que se les venía la noche en cualquier momento, y por eso precisamente no encontraron otra alternativa más que... Como Silva Villegas, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está Silva Villegas? ¿Cuál es el paradero del exministro Silva Villegas? Se desapareció, se hizo humo. No dicen algunos que está en buen recaudo, ¿no? Hasta donde tenemos conocimiento por fuentes de inteligencia, se encuentra en Venezuela, gozando del Caribe venezolano. Y para todos ellos era pues sumamente necesario quebrar el orden constitucional, controlar el Poder Judicial, controlar la Fiscalía. Lo había dicho Pedro Castillo el día del golpe de Estado fallido, ¿no? Que se intervenía el Poder Judicial y la Fiscalía para hacer una reforma. Es que eso fue clarísimo, eso fue realmente, doctor, déjeme acotar en ese punto, pero eso fue clarísimo, lo dijo con todas sus letras. O sea, tendríamos que volver a insistir y en poner cada vez sus declaraciones cuando su defensa técnica o legal incluso está acudiendo ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque supuestamente, por lo que he podido escucharlo también, pues con rifles, con armas de largo alcance, pues no, bloquearon el paso del expresidente Pedro Castillo Terrones, entonces eso vulneró sus derechos humanos. Entonces,
realmente cuando salen con ese tipo de argumentos, cuando vimos todo esto intentona de golpe de Estado, pues en definitiva llama poderosamente la atención hasta dónde van a llegar también, ¿no? Instalar incluso esa narrativa internacional con aliados estratégicos de la región. Bueno, esos no son argumentos, Carmen, son galimatías, son inercias, ¿no? Que se escupen en todos los medios de comunicación afines al caviarato nacional y extranjero para tratar de confundir a la opinión pública peruana e internacional. Lo cierto del asunto es que Pedro Castillo dio el golpe de Estado. Yo en esta oportunidad quiero lamentar profundamente que un jurista de la talla del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, a quien todos los abogados latinoamericanos le merecemos respeto y gratitud por sus enseñanzas y contribución al derecho penal de América Latina, lamentablemente se ha convertido en un defensor de lo indefendible. De lo indefendible, porque ahora nos ha venido a contar el cuento de que Pedro Castillo ha sido víctima de un golpe de Estado, pero esto es impresionante. O sea, ¿a qué nivel de mentiras se pueden llegar a proferir? Y justamente con ese conjunto de mentiras se estaba acondicionando el camino para llegar a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, que es lamentablemente un espacio que se ha convertido en, digamos, la meca de la progresía internacional, porque los jueces de la Corte Interamericana, al igual que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primero en San José de Costa Rica, el otro en Washington, Estados Unidos, no son elegidos por nadie. Esta gente que para pidiendo transparencia en los procesos eleccionarios, que te tumban el proceso de elección del defensor del pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin embargo, se reúnen en unos aquelarres a puerta cerrada de ONGs y ellos designan como mejor les da la gana a quienes van a ser los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en realidad son esbirros políticos que utilizan esta institución que nació con fines interamericanos y que el día de hoy se ha convertido en una espada de Damocles para todos los sistemas democráticos y de Estado de Derecho, porque desde allí se condiciona e impone una agenda internacional de la progresía que nosotros definitivamente no podemos tolerar ni permitir. Por eso yo me sumo a la propuesta de la bancada de Renovación Popular. No pertenezco a ese partido político, estamos muy alejados de esa posición, pero consideramos que ya es momento que le pongamos coto y alto a esta sumisión que el Perú le ha rendido por respeto. Pero ya no se puede respetar lo que se ha terminado torciendo, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué pasaría si nosotros nos vamos? Nada. Fíjate, Trinidad y Tobago se fue, ¿qué le pasó? Nada. Venezuela se fue, ¿qué le pasó? Nada, absolutamente nada. Salvador se fue, ¿qué ha pasado? Nada. Ahora nos han querido engañar creando el miedo de que si nos salimos de la Convención Interamericana nos van a venir sanciones internacionales, embargos económicos. Eso es completa y absolutamente falso. Doctor, y me parece un caso muy importante para analizar, debatir, porque también es muy polémico. Hay bastantes fundamentos, pero ya será en otra oportunidad porque ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, yo le agradezco mucho por su participación aquí en PBO. Ha sido el doctor Luis Alberto Pacheco, abogado penalista, quien se ha dado pues el tiempo.